Alexandra Cabrera es una mujer apasionada por lo que hace, hija de un chofer profesional con más de 60 años de experiencia y de una ama de casa, la primera de 3 hermanos, con una hija y 2 hijos hermosos y un esposo que complementa mi hogar. Soy una mujer que busca lograr sus sueños. Nosotros éramos del grupo de amigos que todas las noches, Álvaro, absolutamente todas las noches, a las 7 de la noche nos reuníamos en la esquina de mi casa. Y éramos 15, 18, 20, pero no salíamos solos. Salíamos con pan, con canguil, con golosinas y pasábamos conversando hasta las 9 de la noche. Y mi hermano había fabricado un carro de tabla de rulimanes. Entonces la rueda era sumamente rápida. Me subí en el carro, recuerdo yo, desde la esquina de arriba de la calle Oriente y bajé en el carro de tabla yo sola, pero no tenía casco, no tenía absolutamente nada. El momento de bajar y dar la vuelta, porque yo sabía cómo tenía que dar la vuelta, inclusive había un freno en ese carro, nunca me percaté que la falda se enrolló en la rueda y me hizo pedazos. Sí me quedé en el examen supletorio por una falta disciplinaria cometida y eso fue otra anécdota, Álvaro, porque unos días antes de que me sorteen en la materia sufrí una caída y me rompí el brazo. Pensé que las hermanas de la Providencia iban a tener consideración y decir no pasa nada, tiene que dar de manera oral, pero dijeron no, con todo y brazo roto a dar el examen. Yo vengo de la generación de los paros de Azogues, en donde mi papá salía al paro y yo salía atrás de él, sin que él sepa, obviamente. De las personas en las que recuerdo, inclusive alguna vez, mi papá era dirigente de los choferes aquí en la ciudad de Azogues, ¿no? Entonces ellos tenían sus reuniones para los paros de Azogues cuando, me parece que fue en la época del doctor Borja, no recuerdo específicamente. A mí más me llamó la atención el ser maestra cuando tuve un magnífico profesor de literatura. En aquella época era licenciado, luego se hizo abogado, el doctor Rodas, que fue rector del Colegio Técnico Luis Rogelio González en aquella época, Wilson Rodas, en mi época era licenciado. Entonces él me despertó mucho la vocación de la literatura. Él y Sor Dolores, que eran nuestros profesores de literatura. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, buenas noches, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Alexandra Cabrera. Precisamente este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la licenciada ha sido formadora de juventudes, formadora de niños en el ámbito de la educación. También ha ocupado algunos cargos directivos y nos ha demostrado que también la mujer puede, a más de formarse, formar nuevos talentos, nuevos profesionales en los diversos sectores. Licenciada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este espacio siempre lo inicio con una pregunta que luego irá ahondando a lo largo de la entrevista, que es: ¿quién es Alexandra Cabrera? ¿Quién es Alexandra Cabrera más allá del título profesional, de los cargos que haya ocupado? ¿Cómo se define Alexandra Cabrera? Bueno, Alexandra Cabrera es una mujer apasionada por lo que hace, hija de un chofer profesional con más de 60 años de experiencia y de una ama de casa, la primera de 3 hermanos, con una hija y 2 hijos hermosos y un esposo que complementa mi hogar. Soy una mujer que busca lograr sus sueños, porque mis padres me han enseñado que el único límite de los sueños es el cielo. Y lo que quiero es, como decía usted al inicio, poner mi granito de arena para que las cosas no queden en discurso, sino que sean una plausible realidad para el bienestar de todos, no solamente de un grupo, de todas las personas, en especial de quienes nos rodean.
¿Dónde nace? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Azogues un 18 de agosto de 1970, nunca escondo mi edad. Yo creo que el que una mujer afronte su edad dice muchísimo de ella. Nací aquí, me eduqué en la escuela y el colegio en aquella época en la Unidad Educativa La Providencia, conocida actualmente, y viví los mejores años de mi vida, de mi niñez y de mi juventud, formando grandes amigas a las que aprovecho el espacio para saludarles y para desearles el mejor de los días. Son amigas de más de 35, 36 años que todavía seguimos en contacto, seguimos viéndonos, seguimos pasando momentos felices, momentos tristes, y yo creo que ese valor de la amistad es el que se debe cultivar y las personas no debemos perderlo bajo ninguna circunstancia. Bien, ¿en qué sector de Azogues nace? Yo nazco en el Hospital Homero Castañer. En aquella época, me contaba mi madre, funcionaba donde es ahora la Policía Nacional. El 3 de noviembre en ese entonces. Exactamente. Entonces, el alumbramiento de mi madre precisamente es ahí. Como les decía, soy la primera de las hijas y lo que buscaban mis papás, decía, era un nacimiento seguro. Entonces mi madre fue atendida en ese lugar y en la fecha que le indiqué nací. ¿Y en qué sector crece? Yo crezco aquí cerca, en la calle Serrano y vía al oriente, en la casa de mis tías abuelas. Allí vivimos durante unos 15 años más o menos, hasta que luego mis padres, con el esfuerzo y el trabajo de mi padre y la dedicación de mi madre obviamente, construyen su casa en la esquina de la calle Guayas y Sucre, en donde pasé a vivir desde los 15 años hasta los 22 que me casé. Bien, ¿cómo era el Azogues para ustedes en ese entonces, ya en la vía oriente, que básicamente había el tránsito o el caminar de los feligreses para irse a San Francisco, básicamente en ese sector? Exactamente, Álvaro, con la pregunta de usted me hace venir a la memoria muchos hermosos momentos que yo viví con mi tía materna, mis tías abuelas, con quienes vivimos, como le dije, durante ese tiempo. La vía oriente era una vía muy transitada, no solamente para los peatones, sino para los vehículos. Mi madre tuvo muchísimos años una pequeña tiendita en aquella esquina, y la gente, los vecinos siempre nos frecuentaban. Tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente. Pasábamos ahí siempre en la tienda, en la parte de afuera, conversando. El ambiente era un ambiente distinto. Había barrio en ese entonces, ¿no? Mucho barrio, pero aparte de barrio había camaradería entre las personas, había mucha solidaridad. Teníamos amigos y amigas de infancia que todavía las recuerdo mucho, y que en realidad, si es que nos ponemos ahora a valorar lo que teníamos, fuimos ricos sin saberlo. Fuimos ricos sin saberlo porque tuvimos y disfruté yo personalmente de una familia hermosa. Como le decía, mi padre trabajó toda su vida como chofer profesional. Gracias al trabajo de mi padre, mis hermanos y yo nos formamos como profesionales los tres, y yo creo que esa es la herencia más grande que puedo tener, el cariño, el amor, el afecto de mi madre. Antes de venir inclusive hablaba con ellas, le pedía la bendición tanto a mi padre como a mi madre. Y algo que tengo que rescatar, Álvaro, porque me emociona y cada que hablo definitivamente me siento bendecida, es de que en mis 54 años de edad, si es que han sido unas 10 veces que he oído mi nombre en la boca de mi madre, han sido demasiadas, porque ella nos suele tratar con muchísimo cariño. Sale de su boca siempre mi amor, mi vida, cariño, te amo. Hasta ahora, exactamente. Hoy hace una hora que hablé con ella y le comentaba de este conversatorio que tenía con usted. Me decía, que Dios te bendiga, mi amor. Yo sé que te va a ir bien, te amo. Y esa es la palabra que yo le heredé a mi madre y que la acostumbro a decir a mis hijos. Tengo 2 hijos que viven fuera de aquí de la ciudad, el uno en Europa por razones de estudio, la otra en Quito por su trabajo, por su hogar, pero cada que hablo con ellos en especial y con mi hijo aquí, viene a mi mente esas palabras tan cariñosas de mi madre, y les trato de igual manera porque eso nos hace el día. Es la auténtica que cuando le decían el nombre ya estaban enojados ya. sabe que hasta cierto punto sí, porque de hecho mi nombre es Alexandra, pero mis amigas de barrio, algunos familiares, más que Alex me dicen Sandra.
¿sí? Entonces me acostumbré y le cuento una anécdota. Justamente tuve, por razones de la vida, tuve que viajar esta semana a Quito y mi cuñado me dio comprando el pasaje. Y al momento de pasar yo ya para el embarque veo que está Sandra Cabrera. Entonces me asusté y le decía a mi hermana, no me van a dejar pasar. Yo no me llamo Sandra, yo me llamo Alexandra. Y ella me decía, no, tranquila hermana, que todo va a salir bien, vas a pasar. Entonces yo con toda el susto, temor. El temor exactamente, puse mi cédula en el pasaje, ¿no? Para que no se me vea mi nombre. Y resulta que la señorita me vio la cara, me vio y me dijo, ¿usted es Sandra Cabrera? Le dije, sí, tenga la bondad, siga. Y en mi cédula está Alexandra. Entonces, así me conocen muchas amigas, muchos amigos de aquella época, porque ventajosamente he cultivado y cultivo mucho las amistades. ¿Y en dónde estudia? Yo estudio en la Unidad Educativa La Providencia, sí. Escuela y colegio. Exactamente. Y era ese tiempo trajinar, ¿no? Caminar a la escuela, caminar al colegio con los amigos, ¿o no? Sí, le comento de hecho, Álvaro, que yo vivía a una cuadra de la Providencia. Y llegaba atrasada. Y salía de mi casa cuando tocaba el timbre, exactamente. Y llegaba todos los días atrasada. Entonces mi mamá siempre nos insistía con anticipación, tienen que irse, nos daba pronto el desayuno, pero yo tenía que esperar porque como vivía con mi abuela, con mi bisabuela en aquella época, tenía que pedirles la bendición a todas, me despedía de todas y mi mamá todos los días, muévete que te atrasas, pero yo esperaba, inclusive en la puerta cuando mami me sacaba, esperaba en la puerta, escuchaba el timbre y salía corriendo y llegaba cuando la puerta se cerraba. Entonces, esa vida de colegio, esa vida de escuela... ¿A quiénes recuerda de la niñez en el barrio? Bueno, en el barrio más de las amigas que yo recuerdo es a la familia Reynoso Quinteros, a los chicos de la familia Macancel Abad, que fueron amigos nuestros de toda la vida. Y había la familia Hidrobo, no recuerdo el otro apellido, también eran 3 hermanos, había la familia Flores, nos llevábamos bien y nosotros éramos del grupo de amigos que todas las noches, Álvaro, absolutamente todas las noches, a las 7 de la noche nos reuníamos en la esquina de mi casa. Y éramos 15, 18, 20, pero no salíamos solos, salíamos con pan, con canguil, con golosinas y pasábamos conversando hasta las 9 de la noche. ¿Y por qué le digo a las 9 de la noche? Porque mi papá toda la vida nos ha cuidado mucho, toda la vida, entonces siempre se cercioraba de salir a la ventana y sacar la cabeza para mirar si es que estamos ahí, y creo que inclusive nos iba contando cuántos nos dejaba a las 7, cuántos nos dejaba a las 7:30, y a esa hora nos llamaba mi papá, mis hermanos y a mí para que entremos, pero teníamos que entrar a la primera o a la segunda llamada, porque la tercera no había. Y si había, era complicada porque ya teníamos que enfrentar el coraje de mi papá o la llamada de atención, a sabiendas de que estamos aquí. Mi papá toda la vida ha sido un hombre muy estricto y yo le agradezco esa estrictez en la formación de mi hermana, de mi hermano. Me siento orgullosa de los hermanos que tengo. Sí, yo creo que en realidad ahora los padres... comentaba con mi papá en algún momento, somos más amigos, y me decía mi padre, los papás no deben ser amigos, deben ser autoridades de sus hijos. Deben ser papás, exactamente, porque para amigos ellos tienen amigos. Entonces yo trato de llevarles en una mano la miel y en otra la hiel, como dicen normalmente, pero yo creo que el amor de los padres es muy desbordante, en especial el amor de la madre. Las madres no tenemos hijos preferidos, no tenemos hijos que nos dan dolor de cabeza, no. Las madres amamos incondicionalmente a todos los hijos por igual. Y eso a lo mejor no se comprende o no se entiende fácilmente, pero cuando llegue el momento de tomar una decisión, si es a favor de su hijo, yo creo que una madre se vuelve leona. Si es que usted en este momento me dice que mis hijos están en peligro a cambio de mi vida, yo no dudo en darle mi vida por mis hijos. Y en el barrio, ¿qué hacían? Se reunían a las 7 de la noche, pero aparte, ¿qué jugaban? ¿Travesuras? ¿Cómo sí, nos reuníamos a jugar en el barrio, en especial el chapón, que se llamaba.
o caso contrario solamente a conversar y conversar, pero no éramos solamente nosotros, porque los amigos del barrio tenían más amigos, entonces los amigos de los otros barrios venían a estar con nosotros y conversábamos y jugábamos, e inclusive cuando llegaban ya las épocas de carnaval como la que acabamos de pasar, nos mojábamos hasta la noche. ¿Sí? Y nunca nos enfermamos, nunca nos pasó nada, nunca nos dio una gripa, nunca tuvimos nada. Entonces fue una infancia hermosísima la que viví, una juventud. ¿Traviesa era usted o no? Bueno, traviesa no, pero sí me gustaba hacer cosas que la gente me decía que no se puede hacer, como por ejemplo el carro de tabla. Me encantaba bajar en el carro de tabla porque en aquella época, bueno, era mucho más... La bajada de la casa pendiente. De mi mamá era mucha pendiente, exactamente. Yo recuerdo, mi mamá nos hacía inclusive los vestidos a mi hermana y a mí, ¿no? O nos compraba parecidos, y eso era lo que a mí me mataba de las iras, porque decía, yo no quiero vestirme como ella, avísale a ella de una forma y a mí de otra, pero mi mamá no, es que son hermanas, la diferencia nuestra es de 4 años, y decía, no, es que tienen que vestirse así porque son hermanitas, usted sabe la creencia de las mamás, ¿no? Y recuerdo una vez mi mamá me compra una falda que yo ansiaba tanto, una falda de paño azul con cuadros verdes, era una falda hermosa. ¿Y le compra a su hermana también? No, de hecho me compró solo a mí, un sábado. Pero resulta que ese sábado igual teníamos que salir en la noche y mi hermano había fabricado un carro de tabla de rulimanes. Entonces la rueda era sumamente rápida. Me subí en el carro, recuerdo yo, desde la esquina de arriba de la calle Oriente y bajé en el carro de tabla yo sola, pero no tenía casco, no tenía absolutamente nada. El momento de bajar y dar la vuelta, porque yo sabía cómo tenía que dar la vuelta, inclusive había un freno en ese carro, nunca me percaté que la falda se enrolló en la rueda y me hizo pedazos. Entonces, al momento yo de levantarme del carro, no podía hacerlo porque la falda estaba agarrada en la rueda. Tuvieron mis vecinas que cortarme la falda y fue un dilema sumamente grande. Entrar a mi casa con la falda que no tenía ni 24 horas de comprada y despedazada. Yo creo que esa fue la vez que le vi a mi mamá por primera vez molesta, con iras, porque me decía, esos son juegos para tu hermano, para los varones, pero yo toda la vida he pensado que los límites, como le dije, están en la memoria y si es que yo puedo hacer, lo hago sin pensar 2 veces. Y en la juventud igual, ya en la adolescencia, en la juventud, ahí, así mismo. Sí, sabe que sí. Conversaba con unas amigas la semana anterior. Toda la vida me ha gustado tener amigas, amigos. Amiguera. Sí, de hecho soy una persona muy, muy amiguera y por eso inclusive cuando los amigos o las amigas me fallan me duele mucho. Los seres humanos debemos hablar siempre de nuestras inequidades, de nuestras falencias, nunca de nuestras virtudes, y yo creo que lastimosamente una de esas falencias mías es el ser una persona demasiadamente resentida, y en especial cuando los actos vienen de personas que uno quiere o que ama. Exactamente, ahí es cuando a uno le duele, pero las cosas duran poco. Soy de esas personas que me resiento, me dura poco, luego me pasa. No vuelvo a la misma situación, pero sin embargo sigo saludando, sigo respetando, porque eso me han enseñado en casa y es lo que, de la misma manera que yo formo a mis hijos, pero las cosas ya no vuelven a ser como antes. Y también antes, si bien es cierto, existía este criterio, no, deja esto es para los hombres, vos dedícate a jugar con las mujeres, dedícate a las muñecas, pero sin embargo existía más cordialidad entre hombre y mujer, ¿no? Pese a que se trataba de poner estas barreras en la casa, siempre había esa compaginidad de los dos. Sí, bueno, sabe que yo tengo la suerte de tener un hermano que adoro con toda mi alma, es el último de mis hermanos, de hecho. Y él ya se dejó con ustedes a todos. Exactamente, entonces mi hermano era mimado de mis papás, de mi mamá en especial. De nosotras como hermanas, a mi hermano le amamos con todo el corazón, compartimos muchas cosas, somos barcelonistas los dos, a diferencia de mi hermana. Nos amamos demasiado, como le dije. Entonces él era el mimado, pero como mi hermana, la segunda de mis hermanos, mi hermana Mónica,
tiene un carácter muy diferente al nuestro. Ella es mucho más reservada, mucho más prolija. Nosotros somos más, como le digo, extrovertidos, si utilizaría ese término. Entonces siempre compaginábamos más los dos, al punto que hubo un tiempo que cuando éramos niños dormíamos los dos juntos en una cama y mi hermana dormía en otra. Entonces esa fue la conexión más grande que tuvimos con él, pero vuelvo y repito, no por ese hecho es que nosotros hemos dejado de llevarlos, no, yo vuelvo y repito, mis hermanos son la joya más preciada que tengo, a los dos les adoro, porque cada uno en su individualidad han sabido enriquecerme a mí como ser humano, como persona. Son menores a mí, pero no dejan de darme consejos. No dejan de preguntarme cómo estoy, no dejan de molestarme, no dejan de sufrir cuando sufro o de alegrarse cuando yo estoy alegre. Y eso yo creo que sí se debe a la formación que tuvimos en casa, al amor de mi madre, a la reciprocidad y al respeto que mi padre nos ha inculcado, porque mi padre es un hombre de ceño fruncido, pero con un corazón más grande. Y siendo usted la mayor de sus hermanos, su papá transportista, usted debe ser la primera en aprender a manejar, ¿no? Bueno, de hecho no, de hecho mi hermano o sea, Juan ahí Carlos, también existió. Sí, mi hermano Juan Carlos aprendió a manejar primero. Pero usted porque no le querían enseñar o porque no quería usted. No, yo de hecho yo quería manejar porque a mí los vehículos me han gustado toda la vida. Es más, cuando era niña yo quería ser como mi papá, yo quería manejar un bus, yo quería manejar una plataforma, o sea, ese era mi sueño de toda la vida. Pero no me dejaron a tiempo porque yo apenas me gradué, tuve que seguir la universidad. En aquella época teníamos la facilidad de graduarnos, seguir 2 universidades a la vez, y eso me pasó a mí. Yo seguí 2 universidades al mismo tiempo, entonces era un poquito duro, pero sin embargo nunca dejé de persistir en que tengo que aprender a manejar y tengo que hacerlo, y de hecho posteriormente lo hice, pero no lo hice en compañía de mi padre, porque él no quería. No es tanto que no quería, cuidaba su carro. Sí, cuidaba su carro porque le fallaba la caja de cambios, porque no veía al frente, porque cada que yo me sentaba para aprender a manejar con mi hermana, lo primero que hacíamos era sacar el brazo y me decía, papi, eso es lo último que puedes hacer, primero aprende a manejar y luego sacas el brazo. Entonces dejé. Hasta luego, cuando me casé ya después, entré a un curso de conducción y aprendí a manejar, y ese ha sido mi ritmo de vida siempre en la casa. Manejamos los 5 al menos. Y en la escuela, en el colegio, ¿siempre quiso usted el tema de la docencia? De hecho, a mí me gustaba el derecho y la docencia. El derecho por lo que conlleva, por el acto mismo de hacer justicia, porque yo viví en un hogar justo. Entonces eso me llamó la atención, y fuera de eso veía siempre noticias, leía, porque tengo un ejemplo muy, muy grande en mi casa. Mi padre ha leído toda la vida. Toda la vida. Si es que hubiese vendido todo el periódico que consumió a lo largo de estos años, yo creo que hubiera sido dueña de unos 3 o 4 edificios mi familia, porque en realidad mi papá todos los días compraba el periódico, todos los días nos enseñaba a leer. Mis hermanos y yo aprendimos a leer, de hecho con él no solamente leíamos, mi papá canta. Y nos enseñaba a cantar desde pequeños, a mi hermana y a mí nos enseñaba a cantar. Mi hermano cantaba, pero no le gustaba mucho, entonces ese arte nos despertó él. Sí, cuando tenemos ocasiones en la familia en la que podemos cantar con mi hermana, lo hacemos, o cuando podemos cantar con mi papá, lo hacemos, pero a mí más me llamó la atención el ser maestra cuando tuve un magnífico profesor de literatura. En aquella época era licenciado, luego se hizo abogado, el doctor Rodas, que fue rector del Colegio Técnico Luis Rogerio González en aquella época. Wilson Rodas en mi época era licenciado. Entonces él me despertó mucho la vocación de la literatura. Él y Sor Dolores, que eran nuestros profesores de literatura, porque definitivamente... ¿Qué tal alumno usted? Bueno, si es que yo le digo de mi parte, no fui excelente, pero tampoco fui mala. Ventajosamente el supletorios y rojo nunca. Sí, de hecho sí me quedé en el examen supletorio por una falta disciplinaria cometida, y eso fue otra anécdota, Álvaro, porque unos días antes de que me sorteen la materia sufrí una caída y me rompí el brazo. Pensé que las hermanas de la Providencia iban a tener consideración y decir no pasa nada, tiene que dar de manera oral, pero dijeron no,
con todo y brazo roto a dar el examen. Y resulta que para mi mala suerte, el examen supletorio en el sorteo me sale filosofía, que era la materia en abundancia que teníamos, con una docente magnífica, así mismo. ¿Pero por qué se queda en supletorio? Por la falta disciplinaria. Nos sortearon materias a 4 compañeras, algo que no quiero acordarme y que no quiero tampoco que mis estudiantes se enteren. Y recuerdo, me tuvieron que poner un pilo de libros para yo asentar mi mano que estaba enyesada y con los dedos que no estaban enyesados tuve que cumplir el examen y poder pasar. Yo creo que esa fue la vergüenza más grande que le hice pasar a mi mamá, porque en aquella época Sor Genoveva, que era la rectora de la Providencia, le mandó a llamar y se quejó de mí, lo que nunca había pasado. Bueno, no era solamente de mí, era de un grupo de amigas que hicimos. Una que otra se salvó del castigo. O sea, usted sí hacía travesuras en el colegio. Sí, yo creo que es típico y es propio de las personas de hacer travesuras. Es más, hubo 1 o 2 oportunidades. Nosotros teníamos como primera hora de clases lunes, miércoles y viernes misa. Y en la época de mayo nos hacían una especie de novena a la Virgen, era por cursos. Y yo recuerdo que esa vez algo me pasó, pero no quise irme a la novena, y yo soy una persona muy apegada a Dios. Y yo creo en la bondad y en la misericordia de Dios, pero yo no sé qué me pasó. Y decidí quedarme, pero conmigo se quedaron 4 amigas más. Y de hecho nos encerramos en el curso mientras duraba la novena, pero Sor Genoveva estaba viendo quiénes faltaban en la fila. Y resulta que luego nos llamó al rectorado, nos entrevistó y sabía que éramos nosotros y le mandó a llamar a mi mamá y le decía, mire, este es un colegio religioso, y sin embargo ya no está. Era la primera vez, pero fue la única que hice eso de no asistir de no ir a la misa. Exacto, de no asistir a la misa. O sea, Rancla sí. Sí, o sea, ranclas dentro de la institución en sí, no, porque no podíamos, era una institución cerrada y usted no podía ranclarse en ningún lado, pero esa vez a la novena sí, y creo que una vez, ya me estoy acordando, mi mamá no sabe esto, es más, estoy poniéndome la soga al cuello con esto, pero hubo un tiempo en que en el colegio nos daban 2 horas de clase los lunes en la tarde, y yo tenía tengo una amiga a la que quiero muchísimo, Ana Lucía Alemán, que vive en Cuenca, y vivía en aquella época en Chuquipata. Entonces Ana Lucía nos llamó, nos dijo, vengan a tomar chocolate, porque la mamá de ella hacía un rico chocolate, nos comentó. Y decía, pero teníamos clases, y dijo, no importa, verán, salimos a la 1, nos comemos una papa frita y nos vamos en el bus a mi casa, Chuquipata. Y decidimos aceptar la invitación, entre 5 en las 5 que nos llevábamos siempre en el colegio. Así hicimos, compramos la papa, comimos la papa, luego bajamos a coger el Javier Loyola y nos fuimos a la casa de mi amiga, más o menos calculando el tiempo en el que teníamos que salir, que era las 5 de la tarde, regresamos a la casa y yo me hice la que salía del colegio porque mi mamá siempre estaba pendiente en el balcón y me vio salir con mi mochila y todo bien, ¿cómo te fue? Excelente, tuve tal cosa, o sea, me inventé lo que tenía. Pero no contaba con que Sor Genoveva, que siempre, como le digo, nos tenía la raya, le iba a llamar a mi mamá a preguntar, ¿qué pasó? Que yo no fui a clases. Y mi mamá no vino a comer porque decía que tenía mucho trabajo, pero se quedó ahí mismo en el colegio. Y comenzaron las averiguaciones, las investigaciones, y resulta que a las 5 no llegamos ese día a clases porque estábamos en Chuquipata. Exactamente, en Chuquipata, sí. ¿Y la universidad? ¿Por qué 2 universidades de una vez terminando el colegio? Lo que pasa es de que estas dos carreras, como le contaba Álvaro, me apasionaban mucho. Pero antes ya salían del colegio ya con una especie de, valga la redundancia, especialidad para poder trabajar, ¿no? No, en mi época, en el 87, que fue cuando yo me gradué, nosotros salíamos como bachilleres en ciencias sociales, que es la que yo seguí, que por cierto era una carrera muy estigmatizada, ¿no? Porque nos decían, a sociales van las ociosas, a sociales van los vagos. A los que no les gusta la matemática, porque porque para sociales usted necesita mucho esto, sí, mucho conocimiento y mucha lectura. Tiene filosofía, tiene historia, tiene las literaturas de todos los tipos, tiene las geografías, entonces no era tan así. Pero de alguna manera, como le decía, estas 2 profesiones me apasionaban tanto, entonces mis padres siempre me apoyaron y dije, no, yo sí puedo seguir las dos. Comencé en la Universidad de Cuenca a seguir Derecho y en la Universidad
de Loja a seguir Ciencias de la Educación. A distancia y presencial. Exactamente, a distancia y presencial, pero lastimosamente llegó creo que un momento en el que ya no jalaba las dos. Comencé ya a ver dinero y creo que eso fue el acabose de mí, ¿sí? Porque ya me llamaban para trabajar en reemplazos, por un lado, en el sector educativo, trabajé inclusive como 4 años en reemplazos en la empresa eléctrica Sogues. Entonces decía, no tengo tiempo, yo quiero mi dinero, quiero trabajar, pero mi dinero no era mío. Yo trabajaba, pero el dinero mi papá me lo guardaba. Y de hecho, cuando me casé yo tuve de todo, porque compré todo ya. O sea, yo tenía hechas mis compras. Entonces, decidí salir de Cuenca y terminar la Universidad Técnica de Loja. Me gradué como licenciada. Ida y vuelta. Ida y vuelta, claro, pero yo estaba en la estatal, yo estudié en la estatal, entonces yo salía en la mañana y venía en la noche y eran los sufrimientos para mi papá porque tenía que irse a la gobernación a esperarme. En aquella época llegaban las busetas a la gobernación, entonces mi papá bajaba a la gobernación a esperarme, luego subíamos y era ese trajín de él de subida y bajada, y vuelvo y repito, comencé a ver dinero y eso me emocionó más y tuve que dejar. Me arrepentí luego, después de muchos años me arrepentí de haber dejado el derecho, pero sin embargo logré mi titulación como maestra. O sea, trabajaba y estudiaba ya a distancia. Sí, exactamente, estudié a distancia. Terminando de estudiar al poco tiempo, tuve la oportunidad de ingresar en el magisterio, ingresé en TADAI. En aquella época teníamos... El Andrés Guritabe. En el Andrés Guritabe, exactamente. En aquella época viajábamos casi 2 horas en unos caminos completamente insufribles. Tuvimos algunos accidentes de tránsito, algunos golpes, pero bueno, sabe que recuerdo con mucho cariño ese colegio porque cuando tuve 28 años fui rectora de esa institución. Ya me estaba animando por el campo de la política un poquito más, por el campo de hablar, de ser de alguna manera, no líder, pero de dar mis opiniones, porque el momento en el que usted se calla se reprime. ¿En qué momento inicia ya su vida como docente? El primer reemplazo, no sé, ¿cómo fue? Bueno, el reemplazo de hecho fue a los 18 años. Primeros ciclos de la universidad. Sí, cuando yo estaba en la Universidad de Cuenca y comenzó a chocar, entonces ya tuve ciertos problemas y me fui a reemplazar en Nuzpud, vía Huapán. Y yo recuerdo también ese lugar porque en Nuzpud mi bisabuelo tenía una hacienda sumamente grandísima, entonces nosotros íbamos siempre a la hacienda de mi abuelo, de mi bisabuelo, conocía yo el lugar, pero irme a reemplacé por un mes, luego me llamaron por otro lado. Cuando salí ya de la Universidad Estatal y me quedé solamente para estudiar lo que es la licenciatura, me llamaban a la empresa eléctrica, como le dije, y trabajé casi por el lapso de 5 años en reemplazos, en contratos. Pensé que esa iba a ser mi vida por un buen tiempo. Pensé. ¿Qué hacía en la empresa eléctrica? En la empresa eléctrica hacía de todo menos la gerencia. Trabajé en el departamento técnico, en comercialización, secretaria de un lado, secretaria de otro lado, en la bodega, en la Huapán, en todo lado. En aquella época recién estaban saliendo las máquinas eléctricas. ¿Pero usted empezó a hacer carrera ahí? Sí, eso le digo a Álvaro. De hecho, yo pensé que estaba errando mi profesión porque me gustaba lo que hacía también. No tanto como me apasiona lo que hago ahora, pero sí me gustaba. Hasta que luego entré a trabajar ya definitivamente en el magisterio, en TADAI, y estoy hablándole ya que esos son 32 años de mi vida, hasta que en el 2003 mi esposo fue quien me propuso que estudie Derecho nuevamente, porque se abría en la Universidad Católica la carrera de Derecho, pero era en la tarde y en la noche. Y yo tenía a mi hijo de 5 meses, el último de mis hijos, que lo tuve a los años. Entonces yo me puse a pensar y decía, no, porque mi hijo tiene 5 meses, yo tengo que estudiar de 5 a 9:30 de la noche, es un trajín grande, no voy a poder. Decía, no voy a poder, pero a la larga sí voy a poder porque también me gusta. Y tomé el reto y me fui a estudiar en la noche. Nosotros somos la primera promoción nocturna de la Universidad Católica. Me incorporé como abogada en el 2010. 2009, 2010, no me arrepiento porque
de alguna manera ejercí también mi profesión un corto tiempo, pero las dos se compaginaron tanto al punto que ahora en la docencia imparto literatura por un lado, que es mi pasión, y también educación para la ciudadanía, que es parte de las ciencias sociales y que tiene que ver muchísimo con los derechos. ¿A quiénes recuerda de la universidad? Por ejemplo, en su primer trajinar en la Universidad de Cuenca. En la Universidad de Cuenca. De pronto algunos se hayan terminado ya la sí, carrera. De hecho fue mi compañera y mi buena amiga, una de las mejores amigas que yo tengo durante mi niñez. Fue mi amiga en la escuela, en el colegio, en el área de sociales, y en la universidad, la doctora Tania Parra, que ahora es vocal del CNE. Ella era mi compañera y mi amiga. La doctora Margarita Matute, que ahora es juez de la niñez y la familia. Eran mis compañeras, mis amigas, pero la mayoría era gente Cuenca. De Cuenca, sí, era gente de Cuenca. Y que también debe estar ejerciendo la profesión. Sí, de hecho estaba ejerciendo, y no solamente ejerciendo, sino son parte también de los juzgados, ya como jueces, como inclusive tengo un amigo al que ya le perdí pista, David Mena, que estaba escalando muy bien en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue su primer día dando clases? ¿Como reemplazo o como...? El primer día que dio clases, ya sea como reemplazo o ya de manera... El primer día, bueno, trabajé con niños en la escuelita de Nutpud. Trabajé con unos niños sumamente pobres. Son niños que tenían en aquella época escasez de todo, incluido el afecto, porque salían de la escuelita y iban a trabajar. Entonces uno como maestra de escuela, por eso admiro mucho y mi reverencia a las maestras de escuela, hacen de absolutamente todo. Hacen de mamás, hacen de maestras, hacen de personal de aseo, de psicólogas, de todo, porque a los niñitos había que peinarles, había que limpiarles su naricita, había que ayudarles a ver los cuadernos. ¿Y era escuela unidocente? Escuela unidocente, exactamente, escuela unidocente. Entonces, ese trabajo es arduo, es durísimo. En los colegios... ¿Pero usted ya sabía cómo dar clases? ¿O? No, de hecho, improvisé. Se planificaba, pero no con tanto rigor como se planifica ahora. Ahora las planificaciones. ¿Y la persona que le dijo, oye, ayúdame, reemplázame, le dijo, esto tienes que ir a hacer? No, sabe que no. Solamente me avisaron que hay un reemplazo, hablé con la persona del reemplazo y me fui. Ni siquiera le conocí. No, nunca mantuvimos una conversación ni nada por el estilo. Luego de ese reemplazo, tuve otro reemplazo de 3 meses en la escuelita Juana Ibarburó, que se cerró en San Marcos. Ahí también conocí a personas extraordinarias, de las que les guardo muchísimo cariño y respeto, maestras que ya están jubiladas, que me orientaron de alguna manera cómo tenía yo que trabajar, porque en Nutpud en realidad... ¿Y ese primer día cómo fue? En la escuela de Nutpud. En la escuela de Nutpud fue un golpe sumamente fuerte, porque eran niños, como le decía, que carecían de todo, o sea, carecían hasta de llevar algo para alimentarse. Que recuerdo yo a la semana le dije a mi mamá que compre una funda de chivitos, que son una golosina más rica que puede haber en el mundo, y conjuntamente con ellos comíamos los chivitos. Pero en cambio los padres de familia eran muy atentos, muy cariñosos con la señorita profesora de aquella época, sí, porque los padres siempre han sido tan atentos. Entonces había un buen ambiente, pero a mí, aparte del ambiente, me unía el afecto de la zona, porque como le dije, era una zona donde mis abuelos tenían sus propiedades. Entonces algunos de los hijos de los trabajadores de mis abuelos fueron mis alumnos, que me imagino ahora son padres de familia, qué sé yo, porque le estoy hablando de hace unos 38 años más o menos. Entonces ahí les conocí a muchos niños, ¿no?, que aparentemente eran niños de campo, pero eran unos niños muy simpáticos en su aspecto físico. Eran niños de páramo, de altura, pero unos niños muy bien parecidos. ¿Y ya cuando ingresa ya de manera definitiva al magisterio? En Taday. Sí, en Taday, exactamente. Así mismo a enseñar literatura. De hecho, entro a dar estudios sociales. Yo fui compañera de mi esposo durante 3 meses en el colegio. Fue una experiencia medio complicada, porque él era maestro de matemática toda su vida. La formación de él, de hecho, es en ciencias exactas, y yo literatura, estudios sociales, pero nos veíamos en la mañana en el colegio, nos veíamos en la tarde en la casa, nos veíamos en la noche en la casa, es decir, éramos todo el tiempo viéndonos, que eso es bonito al principio, pero después de alguna manera sí se vuelve algo complicado, ¿no? Pero tuve la suerte de un cambio más cerca, porque
Yo tenía 2 hijos pequeñitos, mis hijos tienen una diferencia mínima de edad entre los 2 primeros, entonces a él le dieron el cambio, vino a trabajar en Huapán y yo me quedé por el lapso de 4 años en Taday, hasta que salí en el año 2000 a Javier Loyola, que es asimismo una tierra que yo amo con todo mi corazón, porque es el lugar en donde trabajo durante todos estos años y donde hace 14 años estoy viviendo. Y enseñar, por ejemplo, de lo que usted nos cuenta, ¿ha sido solo en el área rural? Sí, de hecho en el área rural, en el Andrés Guritaba en Taday, como reemplazos en Nutpud, en la Juana de Ibarburó y ahora en el Javier Loyola, que es una institución. ¿Y no ha tenido la oportunidad de venir a establecimientos del centro? Nunca me ha llamado la atención, Álvaro, venir a trabajar en la ciudad. Me siento bien en donde trabajo, me siento bien con las personas que trabajo. De hecho, mi colegio es un referente muy grande en todo sentido. Tengo compañeros, profesores, amigos, profesores, directivos muy buenos. Tuve la oportunidad, de hecho la oportunidad se mantiene porque participé en un concurso para directivos hace 2 años, en el cual soy ganadora de concurso. De hecho somos 5 compañeros los que ganamos, pero lastimosamente no se me ha considerado para el rectorado de una institución aquí en la ciudad de Azogues. Sin embargo, le comento que tenemos nosotros una sentencia favorable de la Corte Constitucional y aunque usted no lo crea, de los 5 ganadores de concurso soy la única que hasta este momento no tiene cargo directivo, a pesar de haber ganado un concurso. Y precisamente usted nos cuenta su trayectoria, cómo ha ingresado ya al magisterio y todo, y haciendo remembranza a la fecha que estamos conmemorando ahora, ¿qué es lo más difícil siendo mujer de hacer toda esta situación? Y yo siempre digo, en el caso de ser mujer, pero además de eso, hacer madre de familia es un trabajo que no termina nunca, porque se acuestan después de una jornada larga, son las primeras en levantarse, atender la casa, nuevamente trabajo, casa, etc. Pero ¿qué ha sido lo más difícil a usted como mujer? Yo creo que el ser mujer ya es un reto, porque no solamente evidenciamos las actividades que usted acaba de mencionar. Siendo madre, pero. Exactamente, las mujeres nos convertimos en psicólogas, en compañeras de vida, en madres que buscan el bienestar para sus hijos y que anhelan un mundo de oportunidades para todos y para todas, donde el machismo se termine, donde los odios se terminen y donde nos den oportunidad absolutamente a todos. Ventajosamente, Álvaro, las generaciones que estoy formando son generaciones que están desarrollándose, que están viendo la vida de manera distinta, que no son de las que se conforman con simplemente estar en un lugar o estar en el lugar que le pone la sociedad por obvia circunstancia, sino es esa generación que lucha, que se esfuerza, que quiere la paz, la sororidad, que quiere el respeto, que quiere que valoren los derechos, porque usted sabe, por ley, el derecho no nos regala nada, el Estado nos garantiza los derechos. Entonces, permítanos a nosotros también ser parte de ese desarrollo. O sea, que las mujeres dejemos ya de inclusive ser enemigas de nosotras mismas, porque la mujer es la peor enemiga de una mujer. Exactamente, una mujer es la peor enemiga de una mujer. Y yo creo que el momento en el que nos demos oportunidades y saber conscientes de que estamos para algo grande, yo creo que las cosas van a cambiar. ¿Le ha tocado vivir a usted machismo? Sí, me tocó vivir machismo en algunas oportunidades, por el hecho de que consideraban de que no puedo dar mi opinión porque soy mujer y porque debo irme a la casa, que no, inclusive dentro del mismo desarrollo en el que estuve, en las acciones en las que yo he tenido, me he topado con gente machista. Ventajosamente, en mi hogar no, en mi familia no. De hecho, yo les formo a mis 2 hijos varones que sepan hacer de todo. Mis hijos, le comento, Álvaro, mis hijos son unos excelentes chefs, diría yo. Hacen de todo en la casa, han tenido que vivir solos, entonces tuvieron que aprender, pero sin embargo en el trabajo sí me he topado con gente que ha querido
portarse machista, pero ventajosamente... ¿Y en sus inicios no? Sí, en algunas ocasiones cuando trabajé en la empresa eléctrica. ¿Eso mermó su desempeño o no? No, porque cuando me dicen no puedo es cuando más puedo. Y me dicen no puedo porque saben que puedo. Entonces no ha habido más barreras que las que no pueda vencer. Creo yo, Álvaro, sin temor a equivocarme, que si las personas nos preparamos, si leemos, como les digo yo a mis estudiantes, si quieren perder el tiempo, pierdan el tiempo leyendo. Nadie nos va a convencer de cosas que no son las reales. Si es que usted tiene datos, si es que usted tiene hechos, tiene información, usted puede de alguna manera debatir con las personas que quieren imponer sus criterios, porque nos topamos con ese tipo de personas, ¿no?, que quieren imponer sus criterios, sus reflexiones, sus juicios a costa de insultos, a costa de diatribas, a costa de querer minimizar a la gente, y lo único que se puede hacer es tener pena por esa gente que piensa de esa manera y alzar la cabeza y siempre con la frente en alto, sabiéndose, en el caso mío, sabiéndome madre, sabiéndome esposa, sabiéndome hija, sabiéndome hermana, sabiéndome profesional. Sé que mientras Dios me dé vida, tengo muchas oportunidades para no cambiar el mundo, porque no está todo en mis manos, pero sí cambiar al menos el medio en el que yo me desarrollo. ¿Qué es lo peor que le ha tocado escuchar? Las diatribas contra las mujeres. ¿Qué es lo peor que le han dicho de pronto a ustedes? Bueno, le comento de hecho que hubo una ocasión cuando estuve yo frente a la Dirección Distrital de Educación, que 2 compañeros que tenían ciertos inconvenientes conmigo trataron de humillarme, diciéndome que el distrito no podía estar en peores manos que las mías. No solamente por el hecho de ser mujer, sino porque se les llamó la atención en algunas ocasiones por incumplimiento de su trabajo, pero no se amilanaron, me discutieron y uno de ellos inclusive estuvo, creo que a punto de ultrajarme físicamente. Ventajosamente tenía otros compañeros que les calmaron y les hicieron caer en cuenta, pero lejos, como le decía, de provocarme sustos o bajarme la moral, decía, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Y de hecho es un recuerdo muy bonito, porque cuando se hizo un examen de Contraloría salí con un trabajo efectivo del 100%. En aquella época, le estoy hablando del 2018, el año de ejecución que más se trabajó. Tuve en mis manos un presupuesto de $1.086.000, y con ese $1.086.000 se consiguió mucha infraestructura física, como por ejemplo la Daniel Muñoz en la ciudad de Biblián, la ayuda en la Manuel Muñoz conjuntamente en esa época con el doctor Virgilio Saquicela como alcalde de la ciudad. De hecho, firmamos un convenio en donde el distrito y el municipio trabajó con 35 instituciones. En aquella época pusimos guardias de seguridad en las instituciones educativas, en especial en las que no tenían guardias nocturnos. Se hizo un trabajo muy bueno en Huangras, por ejemplo, que visité como unas 3 o 4 veces. Tengo buenos recuerdos y creo que esa es la herencia más grande que yo les puedo dejar. Y ese es otro tema, ¿no? La mujer en el espacio público también, en cargos directivos, en la política, que también es de pronto lo que usted sufrió, pero que también se ve siempre, ¿no? Especialmente en las elecciones, que siempre a la mujer es a la que más le atacan. Exactamente, Álvaro. Yo creo que este es un mal de muchísimos años y de muchísimas mujeres. Acuérdese lo que pasó en Rusia en 1911, y llegamos a 1975, recién a que las Naciones Unidas reconozcan el derecho de las mujeres. Pero sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad machista, en que el hecho de ser mujer piensan que a uno le minimiza, que no puede llegar a un espacio político, que no puede llegar a un espacio directivo, que no puede llegar a un espacio de consensos por el hecho de ser mujer. O sea, lo único que nos diferencia de los varones, de ustedes, son cuestiones físicas, pero el intelecto es el mismo, la sapiencia es la misma, las ganas de trabajar es la misma. Entonces,
esperemos que los cambios y que la vida tenga un rostro de mujer, que no solamente sea la naturaleza la que siempre decimos que tenga el rostro de mujer. ¿Por qué no pensar en autoridades mujeres? Sabemos llevar bien un hogar, sabemos llevar bien una casa. Y ese es el ejemplo que quería poner yo, porque la mujer, por ejemplo, cuando es madre, puede faltar la comida para ella, pero no para los demás que están en la mesa. Entonces, desde ahí uno se da cuenta que las mujeres pueden, incluso más que los hombres, en ciertos aspectos de la vida. Lo que sí se debería buscar es la igualdad, ¿no? Tanto de hombre y de mujer. Claro. Sabe que en el caso de la mujer madre es un trabajo más titánico, pero más hermoso. Porque como decía usted, hay ocasiones en las que usted reparte, por ejemplo, la comida, ¿no? Reparte y alguien quiere más, sus hijos quieren más. Entonces, a ver, aquí hay más, cuando en realidad había solamente un pedacito de algo para ella. No, yo no tengo hambre, mis hijos. Entonces, es el desprendimiento de madre, es el amor de madre lo que nos hace proceder de esa manera. Pero vuelvo y repito, los espacios de lucha que hemos tenido han sido grandes, no solamente aquí en el país, a nivel mundial. Hablamos de mujeres mártires que han luchado por los derechos. Las luchas sociales, Álvaro, han sido el trampolín para que hombres y mujeres estemos en los lugares que estemos. O sea, las cosas no se consiguieron tomando un café. Las cosas se consiguieron luchando, se consiguieron propugnando derechos, defendiendo esos derechos. Así se han conseguido las cosas, ¿sí? Entonces, pensar, o los jóvenes en especial, que piensan que todo ha sido bonito, que todo ha sido color de rosas, no es así. Yo creo que hay que remitirse mucho a la historia, hay que remitirse a los libros, hay que remitirse a los ejemplos para saber que definitivamente todo lo que hemos conseguido los hombres y las mujeres ha sido en base a las luchas sociales de unos cuantos que han servido para muchos. Esa es la diferencia y ese es el consenso y el criterio que siempre, al menos yo, desde mi perspectiva, trato de poner y de fijar en mis estudiantes y sobre todo en mis hijos. ¿Y en los estudiantes actuales hay estos machismos, estos micromachismos o ya no? Bueno, le comento que en el área donde yo me desarrollo, en la unidad educativa Javier Loyola, no tenemos tan marcado el machismo. Obviamente no falta alguien que lanza su criterio respetable, pero no compartido, pero tratamos de hacerles ver a los chicos que son importantes los unos y los otros, porque en el cuerpo humano nos vale la mano derecha y nos vale la mano izquierda, y las dos se complementan. Entonces, las chicas conocen de sus derechos, los chicos conocen de sus derechos, y de eso me he encargado yo durante todos estos años, y siempre cuando inclusive me encuentro con estudiantes, están acordándose de las clases que yo les he dado, porque los jóvenes ahora, aparte de ser proactivos, tienen que ser reflexivos, Álvaro. No pueden dejarse llevar por la primera impresión que escuchan o que les dice. Tienen que investigar, tienen que leer, tienen que consensuar, tamicen esa información y ahí sí, esa es la verdadera, ¿sí? Porque el mundo actual está presto para que a usted le digan muchísimas cosas de distintas corrientes, pero si usted se queda solamente como un agente receptor, las cosas no van a darse como tienen que darse. Usted tiene que ser perceptor, recibir la información, investigar y consensuar nuevamente y devolverla nuevamente. Ahí va a estar el éxito en las decisiones y en las opiniones de los muchachos. Pero le comento que yo sí he notado cierta falencia con los chicos, porque en mi época éramos más proactivos. Yo vengo de la generación de los paros de azogues, en donde mi papá salía al paro y yo salía atrás de él, sin que él sepa, obviamente. De las personas en las que recuerdo, inclusive alguna vez, mi papá era dirigente de los choferes aquí en la ciudad de Azogues, ¿no? Entonces ellos tenían sus reuniones para los paros de Azogues, cuando me parece que fue en la época del doctor Borja, no recuerdo específicamente, cuando se reunían para paralizar la ciudad. Entonces mi papá se iba a las reuniones de los choferes y alguna vez llega y nos comenta en la hora del almuerzo, dice: vamos a esperarles a los militares en la avenida 24 de Mayo, ahí no les vamos a dejar entrar a la ciudad porque la ciudad se respeta, y bueno, una política muy buena que tenían en aquella época. Yo escuché eso y le llamé a una amiga mía que ahora vive en España ya durante muchos años y le dije: mira, mi papá dijo esto,
¿qué te parece si nos vamos? Si nos unimos. Nos unimos a la lucha, pero obviamente no delante de mi papá, porque mi papá me hubiese hecho regresar de la oreja. Lo que hicimos, Álvaro, era irnos al polígono del tiro, pero con fundas de piedras, porque la lucha era luchando en aquella época. Claro que ahora consensúo y está mal, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos al polígono, que supuestamente íbamos a estar las dos, íbamos a salvar a Sogue las dos, recuerdo que había cualquier cantidad de gente en el polígono del tiro que estaban esperando que vengan los carros de los militares. Y todos con piedras. Y todos con piedras y con arengas y con gritos y todo, y fue para nosotros el susto. Y obviamente estábamos lanzando la piedra desde la parte de arriba, jamás iba a tocarle a un militar. Pero era ese ahínco, era esas ganas de defender que ahora no se ve en la juventud. Yo soy de la época en la que tuvimos el conflicto con el Perú y tuvimos ese nacionalismo marcado en las venas, y que cuando hasta ahora escucho el himno nacional o veo flamear la bandera, el corazón se me hace chiquito. Porque yo soy criada con ese amor a la patria, y eso trato de hacer en mis alumnos. Lastimosamente hay ocasiones en las que no se puede, porque los chicos ya no son críticos, reflexivos, ya no, o sea, tienen todo a la mano, en definitiva. No han luchado mucho por lo que quieren. Entonces yo trato de romper ese esquema y que las cosas consigan porque ellos la buscan y porque ellos tienen que encontrarla definitivamente. Que nadie les dé haciendo un trabajo que ellos deben hacer. Yo creo que esa es la filosofía mía de trabajo y la filosofía con mis hijos. No comparo, porque odio las comparaciones. Siempre les digo a mis alumnos... Ni lo de ayer ni lo de hoy. Exactamente. Les digo a mis alumnos y les digo a mis hijos, yo no comparo. Son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes y los cambios generacionales son más abiertos. Porque, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo, que los padres antes decían a los maestros... dará nomás dando, dará nomás jalando la oreja. Y son esos alumnos quienes recibieron el jalón de orejas, recibieron el cocacho de profesor, que ahora dicen, no, a mi hijo no le toque. Por los derechos, exactamente. Exactamente. Sabe que nosotros teníamos miedo, por no decir el terror, que los papás lleguen a las instituciones educativas, porque, o sea, se nos cae el mundo, en definitiva. Ahora con los derechos de los niños, niñas y adolescentes como grupo vulnerable se ha frenado de alguna manera esta situación, y uno conoce a los hijos, Álvaro. Uno sabe quiénes son los hijos, si es que pudieron hacer algo malo, si es que no lo hicieron, pero lastimosamente los padres ahora somos muy apasionados con nuestros hijos, y lejos de corregirlos les echamos flores en cosas que no deben darse. Bueno, yo tengo mis hijos ya profesionales, prácticamente están formados, pero yo veo eso en el caso del colegio, exactamente, cuando los padres inclusive llegan molestísimos al establecimiento, y cuando les contamos lo que pasa, entonces ahí recién están entendiendo cuál ha sido la problemática, y muchas veces nos van dando la razón. Pero por ejemplo hay papás que dicen, como manifestaba usted, deles nomás, pégueles. El momento en que hacemos eso, estamos en la Junta Cantonal, estamos denunciados fuera de la institución, y quién sabe, es con sumario administrativo. Llegamos a la parte final, licenciada. ¿Cómo se ha sentido? Como si conversara con uno de mis mejores amigos, porque sabe que le considero muchísimo. Un espacio muy bonito, y gracias, Álvaro, por la oportunidad de comentarle a la gente la experiencia de mi vida personal, de mi vida profesional, y quiero aprovechar la oportunidad para en este día saludar a todas las mujeres. Como se dice, que la celebración o la conmemoración no sea solamente un 8 de marzo, porque habemos mujeres, madres, profesionales, esposas e hijas que nos merecemos el cariño, el respeto y la consideración absolutamente todos los días. A mi madre, a mi hermana, a mi hija, saben que les adoro con toda mi alma y espero que se pasen el mejor de los días. A mis amigas, a mis compañeras de trabajo y a todas las personas que me conocen, que esta tarde, esta noche y toda la vida sea siempre una vida armoniosa, de buen trato, de buenos modales para ustedes, porque son el eje de su familia y porque sobre todo son el eje de la sociedad. Muchísimas gracias a la licenciada Alexandra Cabrera, que todas las mujeres siempre sean valoradas en todos los espacios, que eso es lo que se pide. Sigan adelante siempre y luchemos siempre por una sociedad igual, tanto para hombres como para mujeres. Que tengan todos una muy buena noche.